El día de mi cumpleaños, me dejó una nota. Encontré a alguien mejor. No me lo dijo a la cara. No pidió perdón. Solo dejó su anillo junto al desayuno, pensando que había ganado algo. Pero se equivocó. Me llamo Piero. Tengo 32 años. Y si me hubieran dicho que mi vida daría un giro tan drástico, justo el día de mi cumpleaños, no lo habría creído. Porque ese día no empezó con una pelea, ni con gritos, ni siquiera con una mala cara. Ese día comenzó con desayuno en la mesa, café caliente y una pequeña caja de regalo al lado del plato. Sonaba perfecto, ¿no? Hasta que me senté. Y vi que no era una caja de regalo. Era el estuche del anillo de compromiso que yo mismo le di a Clara hace 2 años. Abierto, vacío, y justo al lado, una nota escrita a mano. Decía: no supe cómo decírtelo antes, pero encontré a alguien mejor. Me voy. No me odies. Por favor, no me busques. Me quedé mirándola por lo menos 5 minutos. Pensé que era una broma, o que faltaba una segunda parte. Pero no. No había firma. No había despedida. Solo eso. Frío. Seco. Como si todo nuestro pasado pudiera resumirse en esa frase. Clara y yo vivíamos juntos desde hacía 4 años. Nos conocimos en la universidad, cuando los dos estudiábamos arquitectura. No éramos la pareja perfecta, claro. Teníamos discusiones, diferencias. Pero jamás imaginé que ella fuera capaz de algo así. Mi primer impulso fue llamarla. Pero su celular estaba apagado. Fui a revisar el armario. Faltaba casi toda su ropa. El cargador de su laptop ya no estaba. Y el segundo juego de llaves tampoco. Era obvio. Clara no se había ido a pensar. Clara había planeado su salida. Y la había ejecutado. El día de mi cumpleaños. No lloré. No al principio. Mi cuerpo entero estaba en shock. No entendía nada. ¿Quién era ese alguien mejor? ¿Desde cuándo lo veía? ¿Por qué dejarme así? Tenía una reunión esa mañana, un cliente importante, pero no fui. Me quedé en casa, solo, con el café que ya se había enfriado y la nota en la mano, como si leerla 10 veces más pudiera darme alguna pista, alguna razón. Horas después, su mejor amiga, Carla, me escribió. No sé qué te dijo Clara, pero está en casa de Marcelo. No quiero meterme, pero mereces saberlo. Marcelo, un compañero de su oficina, uno de esos que siempre tuvo esa mirada cuando hablaba con ella. Yo se lo mencioné un par de veces, y ella siempre lo negó todo. Es solo un amigo, me decía. Qué cliché. La rabia me subió de golpe, no por el engaño en sí, aunque dolía como 1000 agujas, sino por la forma. ¿Por qué no dar la cara? ¿Por qué hacerlo el día de mi cumpleaños? Y sobre todo, ¿por qué pensar que podía irse así, sin más, y que yo iba a quedarme callado? Pasaron 3 días sin noticias, 3 días en los que apenas comí, apenas dormí. Solo salía para ir a la oficina, fingiendo que todo estaba bien. Pero dentro de mí, algo se estaba rompiendo, hasta que recibí un correo. Sí, un correo. Asunto. Lo siento. Remitente. Clara. Sé que me odias. No espero que me perdones. No fue justo como lo hice, pero no podía seguir mintiéndote. Estoy con Marcelo. No fue planeado. Solo pasó. No eres tú. Fuiste increíble. Pero no podía seguir fingiendo. Mereces a alguien que te ame de verdad. Leí ese correo al menos 20 veces, y cada vez que lo hacía, me sentía más vacío. ¿Increíble? Entonces, ¿por qué dejarme por otro? La parte que más me dolió no fue que eligiera a otro. Fue que creyera que todo se podía resumir en 2 párrafos por mail. Pero esa noche, algo cambió. Me miré en el espejo, y vi a un tipo derrotado, con la camisa arrugada, ojeras marcadas, y el alma hecha trizas. Y decidí algo. No iba a rogar. No iba a escribirle de vuelta. No iba a correr tras nadie que me dejó con una nota el día más simbólico del año. Yo también tenía cosas que decir, pero las diría a mi manera. El primer paso fue contactar a mi abogado. El departamento estaba a mi nombre, pero Clara figuraba como cohabitante en el contrato. Quería asegurarme de que no pudiera volver, así como así. Luego, fui por todas nuestras fotos. Las saqué una por una de los marcos, pero no las rompí. No todavía. Solo las guardé en una caja que iba a tener su propio destino. Finalmente, decidí que no pasaría mi cumpleaños encerrado. Salí. Me encontré con mis amigos. No les conté todo. Solo dije, Clara se fue. Lo hizo a su manera. Ahora yo haré lo mismo. Y aunque me dolía el pecho con cada palabra, sonreí. No sabía que Clara y Marcelo tenían planes más oscuros. No sabía que aún faltaba la parte más cruel de esta historia.
Pero eso vendría después. A la semana de su desaparición, recibí una carta del banco. Clara había usado mi tarjeta adicional, la que tenía solo para emergencias, para pagar una estadía en un hotel. Y no era cualquier hotel. Era un resort 5 estrellas, a 3 horas de la ciudad, frente al mar. Primero creí que era un error. Después recordé que nunca cancelé esa tarjeta a su nombre. Había confiado tanto, había dado tanto, que ni me preocupé por esas cosas. Y ahí estaba. $1,846 en concepto de estancia premium, masajes para 2 y cena privada al atardecer. Me ardió la cara de la rabia. Mientras yo desayunaba solo el día de mi cumpleaños, ella estaba desayunando en bata, mirando el mar, con su nuevo alguien mejor. Llamé al banco. Intenté bloquear la tarjeta, reportar el gasto, pero legalmente, como ella era usuaria autorizada, no había forma. El dinero era mío. Y el gasto también. Fue el golpe que necesitaba para despertar del todo. Hasta ese momento, todavía había una parte de mí que quería entenderla, que buscaba una razón lógica para lo que había hecho. Pensaba, quizá estaba confundida, quizá se sintió vacía, quizá... Pero ya no. Esa carta del banco fue como una bofetada. No se había ido por amor. Se había ido por comodidad, por placer, por conveniencia. Y lo peor, usando lo que yo mismo le di. Esa noche, llamé a Tomás. Él había sido testigo de toda nuestra historia. Desde los primeros meses de noviazgo, cuando yo no dejaba de hablar de Clara como si fuera la mujer perfecta. ¿Sabes lo más triste? Le dije. Que yo la amaba. De verdad. Y creo que aún hoy, una parte de mí todavía no la odia. Tomás se quedó en silencio unos segundos. Eso no es triste, Piero. Eso es bueno. Porque el día que dejes de amar así, te vas a volver uno más. Uno más de esos que no siente nada. Y tú no eres eso. Suspiré. Entonces, ¿qué soy? Eres alguien que dio todo, y que fue traicionado, pero que tiene la chance de rehacerse con dignidad. Me quedé pensando en esa palabra. Dignidad. En medio de todo ese dolor, eso era lo único que me quedaba. Y decidí no perderlo. Al día siguiente, escribí un correo. No para Clara, para su jefe directo en la empresa. Con respeto. Con pruebas. Adjunté los gastos, expliqué la situación, e incluí capturas del uso indebido de mi tarjeta. No pedí venganza. Solo escribí. Considero que es una falta grave de ética utilizar recursos personales de otra persona, sin su consentimiento, para mantener una relación con un colega de su misma área. Y envié el correo. No obtuve respuesta inmediata, pero 2 días después, Recursos Humanos me llamó. Querían una entrevista confidencial. Me dijeron que no era la primera denuncia que recibían contra Marcelo, y que si tenía más pruebas, las llevara. Llevé todo. Facturas, movimientos, hasta un mensaje de Carla, la mejor amiga de Clara, donde decía, no sé cómo aguantaste tanto. Ella siempre fue egoísta, solo que lo escondía bien. Esa frase me dolió más de lo que pensé, porque significaba que otros lo habían visto antes que yo, y no me lo dijeron. Poco después, Clara me escribió, primero por WhatsApp. No contesté. Luego, un correo. Piero, no entiendo por qué estás haciendo esto. Yo ya me fui. Pensé que podíamos cerrar esto sin lastimarnos más. Me reí. Sin lastimarnos más. Como si todo lo anterior hubiera sido un rasguño. Le respondí con una sola línea. Estoy haciendo lo que tú no hiciste. Dar la cara. Después de eso, silencio. Una tarde, mientras volvía del trabajo, la vi. Estaba en una cafetería, sola. No la reconocí al principio. Llevaba el cabello atado, sin maquillaje, y una expresión tensa. Pasé por al lado. Ella me miró. Yo no detuve el paso, pero escuché su voz. Piero. Me giré, lentamente. ¿Qué quieres? Hablar. No tengo nada que decirte. Lo sé. Solo quería que me vieras, que supieras que no fue fácil. Me reí, sin humor. ¿Difícil fue para ti? ¿Irte a un resort con mi tarjeta? ¿Dormir con Marcelo en sábanas que yo pagué? Ella agachó la mirada. Yo... me equivoqué. No, Clara, no te equivocaste. Decidiste. Y ahora estás viendo el precio de tus decisiones. No esperó más. Se levantó y se fue. Caminó rápido, con los ojos brillosos. Pero no fui detrás. No era mi papel. Volví a casa esa noche con una mezcla extraña. No era felicidad, tampoco tristeza. Era paz. Porque finalmente sentí que estaba cerrando algo. Pero todavía faltaba una última vuelta del destino. Porque a veces, cuando uno suelta, es cuando el karma empieza a hacer su trabajo. Y Clara, aún no sabía lo que venía.
Pasaron 2 semanas después de ese encuentro en la cafetería. Y no supe más de Clara. Pensé que ahí terminaba todo, que cada quien seguiría su camino, y el capítulo estaba cerrado. Pero no. Clara y Marcelo aún no habían terminado de escribir su parte de esta historia. Una tarde recibí un correo desde una dirección desconocida. No tenía asunto. Solo un archivo adjunto. Un PDF titulado Solicitud de conciliación patrimonial. Lo abrí. Y casi me atraganto con el café. Clara estaba pidiendo la mitad de los muebles del departamento. Decía que habían sido comprados en común acuerdo, y que, al haber vivido juntos más de 2 años, tenía derecho a una repartición equitativa. ¿Equitativa? ¿Después de irse con otro? ¿Después de vaciar el armario y dejarme una nota? ¿Después de usar mi tarjeta para vacaciones con su nuevo novio? Ahora venía a pedir los muebles. Llamé a mi abogado. ¿Esto es legal? Legalmente, puede pedir una audiencia de conciliación, pero no tiene derecho a nada si no hay unión civil o contrato de bienes. Y en tu caso, Piero, todo está a tu nombre. Absolutamente todo. Respiré. No estaba en riesgo, pero igual dolía. Porque lo que buscaba no era un sofá o una lámpara. Buscaba molestar. Jugar su última carta. Tal vez pensó que cedería algo solo para evitar líos. Pero ya no era ese tipo de hombre. A los pocos días, supe por Carla, la misma amiga que me había escrito antes, que Marcelo fue suspendido de la empresa. Al parecer, el correo que yo envié no fue el único. Otras 2 empleadas lo denunciaron por conductas indebidas y abuso de poder. Clara, al haberse involucrado sentimentalmente con él, también fue llamada a declarar. Y lo peor, Marcelo estaba casado. Tenía una esposa, una hija de 7 años y un departamento con hipoteca compartida. Clara lo supo, porque la esposa fue a buscarla al trabajo, delante de todo el personal. La escena, según me contaron, fue dantesca. Gritos, acusaciones, amenazas. Marcelo intentó calmar la situación, pero fue demasiado tarde. En menos de una semana, lo echaron. Y Clara, aunque no fue despedida, fue invitada a tomar una licencia voluntaria. Es decir, la marginaron. Ella había apostado por Marcelo, por alguien mejor. Y ahora ese alguien estaba sin trabajo, sin esposa y sin futuro. Mientras tanto, yo estaba tranquilo. No por venganza, sino porque el mundo, a veces, se encarga de poner las piezas en su sitio. Una noche de viernes, volviendo del supermercado, vi una silueta frente a mi edificio. Era ella, Clara, sentada en el escalón, con un abrigo fino y los ojos rojos. ¿Qué haces acá?, le pregunté, manteniendo la distancia. No tengo a dónde ir, mis papás están furiosos. Marcelo se fue. Me bloqueó de todos lados. No dije nada. Solo la miré. No vengo a pedirte nada, solo necesitaba verte, ver que tú estás bien, y saber que hay alguien que todavía puede mirar a la cara sin mentir. Me dio pena. Pero no suficiente. Clara, yo te amé. Mucho. Y eso no se borra. Pero no confundas compasión con segunda oportunidad. Ella bajó la cabeza. Asintió. Tienes razón. No vine a pedir que volvamos. Solo quería que alguien supiera que lo lamento. De verdad. Me quedé callado. No iba a humillarla. No iba a gritarle. Ya no me salía. Porque había pasado al otro lado del dolor. Al lugar donde uno ya no espera nada. Y por eso puede soltar. Espero que te encuentres, le dije. De verdad. Y entré al edificio. No volví a verla desde entonces. Una semana después, fue mi cumpleaños número 33. Un año después de la nota. Un año después del desayuno frío y el corazón roto. Esa mañana, puse la cafetera, me preparé unas tostadas, y miré el mismo lugar donde ella había dejado la nota. Ya no dolía. No había fotos, ni recuerdos, ni rastros de ella. Solo mi taza. Mi paz. Mi vida. Que volvía a ser mía. Y esa tarde, cuando abrí mi correo, encontré un mensaje que me hizo sonreír. Era de Carla. Piero, solo quería decirte algo. Todos los que te conocemos vimos cómo te rompiste, pero también cómo te armaste de nuevo. Clara perdió más que una relación. Perdió a alguien real. Tú ganaste algo más importante. A ti mismo. Sonreí. Porque a veces, el mayor regalo no es una venganza, ni una revancha, ni que el otro sufra. A veces, lo mejor que te puede pasar es sobrevivir a alguien, y saber que aún así, seguís siendo buena persona. Después de ese último cumpleaños, algo dentro de mí cambió. No fue una transformación súbita, ni tampoco una revelación mágica. Fue más bien un proceso lento,
como cuando dejas de doler poco a poco, sin darte cuenta. Como cuando un día, de pronto, te das cuenta de que no revisaste su perfil en toda la semana, o que ya no sueñas con lo que pudo haber sido. No es que uno olvide, es que uno sigue. Y eso fue lo que hice. Seguí. Me apunté en un curso de escritura creativa los sábados. Me reencontré con viejos amigos que había dejado de ver durante mi relación. Volví a entrenar, a levantar pesas, a sudar con rabia lo que alguna vez dolió. Y poco a poco, comencé a reconstruirme. No como el hombre que era antes de Clara, sino como uno completamente nuevo. Un día, Carla me escribió de nuevo. No sé si te interesa, pero Clara está trabajando en una librería en el centro. Pasa casi desapercibida. Se nota que está tratando de empezar de nuevo. Le respondí con un, gracias por decírmelo, pero en realidad, no me interesaba. No por maldad, sino porque ya no era parte de mi presente. Pero el universo, ese que a veces parece tener su propia agenda, no había terminado con nosotros todavía. Una tarde cualquiera, después del trabajo, pasé por el centro para comprar un regalo para el cumpleaños de mi sobrino. Entré a una librería pequeña, sin pensar demasiado. Quería algo ilustrado, algo con animales. Y ahí estaba, Clara, con un delantal azul marino y el cabello recogido. Organizaba una mesa de novedades cuando me vio. Nos quedamos congelados unos segundos. Nadie dijo nada. Fui yo quien rompió el silencio. Hola. Ella parpadeó, nerviosa. Hola. Piero. ¿Trabajas acá? Desde hace 2 meses. Es temporal. Asentí. ¿Tienes algo de cuentos para niños de 4 años? Ella respiró aliviada, como si le hubiera dado permiso de cambiar de tema. Sí. Ven, te muestro. Caminamos en silencio. Me mostró 3 libros. Yo elegí uno, pagué, y me dispuse a irme. Pero justo cuando tomaba la bolsa, me dijo, «Te ves bien. Gracias. ¿Eres feliz?» No supe qué responder. No porque no lo supiera, sino porque la pregunta venía con un peso que no quería cargar otra vez. Estoy en paz. Y eso se parece mucho a la felicidad. Ella bajó la mirada. Asintió. Me alegra. Salí de ahí sin mirar atrás. Esa noche, al llegar a casa, me encontré con la nota. No la de Clara. Una diferente. Una que escribí yo mismo, meses antes, cuando apenas empezaba a reconstruirme. Decía, el día que ya no necesites odiarla, será el día que te habrás sanado. La leí 3 veces. Y sonreí. Porque ya no la odiaba. No la admiraba. No la extrañaba. Pero tampoco la odiaba. Solo era una historia que me pasó. Y eso es lo que a veces más cuesta aceptar. Que lo que más te dolió, un día deja de doler. Y eso no lo hace menos real. Solo lo hace parte del pasado. Meses después, conocí a alguien. Su nombre era Julieta. Nada que ver con Clara. Julieta no usaba palabras grandes, ni promesas eternas. Era simple, sincera. Y nunca me hizo sentir que debía competir por su afecto. Fuimos despacio, como quien sabe lo que es correr y caer. Ella no sabía mi historia completa, y no hizo falta, porque a veces, lo más valioso que te puede dar alguien nuevo, es la oportunidad de no volver a hablar del dolor. Un día, mientras tomábamos café, le conté la anécdota de mi cumpleaños. No toda la historia, solo esa escena, el desayuno, la nota, el anillo. Ella me escuchó en silencio, y después dijo, lo siento por ti, pero también lo siento por ella, porque si alguien deja a un buen hombre, no es que haya encontrado a alguien mejor, es que no supo ver lo que tenía, y eso me tocó profundamente, porque por primera vez no lo sentí como consuelo, sino como verdad. Una semana después, tiré la última caja. Sí, esa que había guardado sin saber por qué. Fotos, cartas, algún perfume que quedó olvidado. Fui al contenedor, la dejé con cuidado, y me quedé parado ahí un rato, como esperando que algo me doliera. Pero no dolió. Solo me sentí ligero. Volví caminando, con las manos en los bolsillos y una sonrisa tranquila. A veces, soltar no es cerrar una puerta, es abrir otra, la que da a ti mismo, a tu nueva vida. Y por fin entendí lo que quería escribir en mi próximo cumpleaños. Hoy no celebro que ella se fue, celebro que yo me quedé conmigo. Un año después de todo lo ocurrido, hice algo que jamás creí necesario. Escribí una carta para mí. No era una carta de amor, tampoco de despedida. Era una carta de gratitud, hacia el hombre que había resistido, hacia el tipo que fui cuando todo se vino abajo, y hacia el que soy hoy. La empecé así. Gracias por no rogar. Gracias por no perder la dignidad. Gracias por llorar lo justo y levantarte a tiempo. Y mientras escribía,
me di cuenta de algo que no había notado antes. No fue el abandono lo que me rompió, fue la forma, el silencio, el no dar la cara. Pero también fue eso lo que me forzó a cambiar, a mirarme al espejo sin evasivas, a preguntarme si lo que quería era venganza o paz. Hoy puedo decirlo sin temblar. No me interesa que Clara pague por lo que hizo, porque el mayor castigo para quien traiciona no es el rechazo del otro, sino el vacío que queda cuando todo lo que destruyó no puede volver a armarse. A veces, el karma no llega en forma de tragedia, llega en forma de soledad. Y yo sé que, aunque la vida le dé nuevas oportunidades, habrá una parte de su historia que siempre dolerá en silencio. Haber dejado a alguien que sí la amaba, por alguien que solo la usó. Hace poco, encontré en una vieja carpeta de correo un mensaje sin abrir. Era de Clara. Tenía fecha de hace 6 meses. Nunca lo había leído. El asunto decía: perdón. Abrí el correo con calma. Piero, no espero que me respondas. Solo quiero que sepas que me equivoqué. Pensé que estaba eligiendo algo mejor, pero no entendí lo que tenía. No supe amar bien. No supe decir adiós como debía. No supe cuidarte como merecías. Hoy estoy reconstruyendo mi vida, sola. Y cada vez que algo me falta, recuerdo que hubo un tiempo donde lo tenía todo, y no lo supe ver. No respondí, no por rencor, sino porque esa conversación ya había terminado. Y a veces, hay que tener el valor de no abrir de nuevo una puerta que lleva al mismo abismo. En mi cumpleaños número 34, hice algo simbólico. Volví a preparar ese mismo desayuno: tostadas, café, zumo de naranja, y puse sobre la mesa una hoja en blanco, con un bolígrafo encima. No era para dejar una nota, era para escribir algo distinto, algo que terminara con esa escena, algo que diera vuelta a la página, literalmente. Y escribí: hoy ya no espero que nadie se quede. Hoy, elijo quedarme conmigo. Y ese es mi mayor regalo. Después doblé el papel, lo guardé en una caja pequeña, y lo puse junto al único recuerdo que conservé de todo aquello. Una foto mía, solo, en la sierra, mirando el atardecer. Porque ahí, en ese momento, fue cuando volví a nacer. Julieta seguía a mi lado, no como una salvadora, ni como un parche, sino como un reflejo de lo que yo había aprendido. Amar sin perderme, dar sin vaciarme, y confiar, sin cegarme. Nunca le pedí que llenara vacíos, y por eso los llenó sin darse cuenta. Compartimos silencios cómodos, cenas sin teléfonos, caminatas sin destino. Y un día, sin aviso, me dijo algo que me atravesó el pecho. Piero, si algún día ya no me amas, decímelo. No me dejes adivinando, no me castigues con indiferencia. Y yo le respondí con lo único verdadero que tenía. Nunca más voy a dejar que alguien se vaya sin saber cuánto valía. Y nunca voy a irme sin explicar por qué. Porque aprendí. A la mala, sí, pero aprendí. Hoy miro atrás y veo a aquel hombre leyendo una nota junto al desayuno. Veo sus ojos llenos de preguntas, su temblor al sostener el anillo, su intento por entender lo incomprensible. Y si pudiera, me acercaría a él y le diría al oído: no te rompieron, solo te forzaron a descubrir cuánto puedes resistir. Y eso vale más que cualquier amor perdido. Esta historia no termina con una venganza, no termina con una disculpa pública, no termina con una reconciliación, ni con una caída estrepitosa de quien me hizo daño. Termina así, con un desayuno tranquilo, con alguien que me sonríe desde el otro lado de la mesa, con una vida que, aunque tuvo grietas, fue reconstruida con más fuerza, y con una certeza que ahora vive en mí. A veces te dejan creyendo que ganaron, pero el verdadero ganador es quien puede volver a amar, sin miedo y sin rencor. Y yo, por fin, gané.